Renata, luego de esta conversación, pues es indispensable hablar del futuro. Ahora hablábamos un poquito de qué crees tú o cómo te sueñas en 20 años, que tengamos una transformación donde las aulas expandan su capacidad, donde los maestros se conecten con maestros de otras entidades y organizaciones para integrar aprendizajes, donde los estudiantes tengan una manera distinta de vivir las artes al interior de su proceso educativo. ¿Ese futuro tú crees que va a estar marcado como por qué etapas, qué caminos para poder lograr llegar a ese escenario ideal en el que queremos tener una educación que nos permita reflexionar y transformar las realidades de una manera diferente? ¿Qué crees que debe ocurrir en ese camino para llegar a ese futuro esperado? Desde lo educativo formal, creo que la tecnología y la inteligencia artificial van a cambiar radicalmente la forma de aprender y la forma de comunicarnos de acá a 20 años. No sé cómo todavía, pero sí sé que ya, por ejemplo, con la pandemia se pudo ver claramente que las clases por medio virtual, digamos, online o por Zoom, ya predisponían al cuerpo de una forma diferente, donde, digamos, un alumno tenía el mismo lugar que un profesor en esa cuadrícula de caras, ¿no? Ya no había como una jerarquía, se veían todos iguales, y que, por ejemplo, poner la cámara en off ya permitía a la persona irse, ¿no? Salir de ese espacio de aprendizaje del aula, o sea que todavía ahí ya se empezó a ver que eso no termina de funcionar, como que creo que la tecnología va a seguir evolucionando en ese sentido, pero también creo y quiero creer que el tema del cuerpo, de la presencialidad, cómo manejamos o cómo podemos llegar a manejar nuestras emociones, nuestros afectos, la escucha, todas esas son cosas que sí o sí para mí son claves en este proceso de acá a 20 años, ¿no? Que cada vez podamos ser más permeables, ¿no? A poder escuchar al otro y a poder también discrepar o tener, quizás no acordar en los mismos temas, pero escuchar, ¿no? Y poder argumentar lo que estamos diciendo desde otro punto de vista. Y es que lo que nombras es supremamente valioso porque yo creo que la inteligencia artificial nos va a permitir conectarnos con lugares donde nunca posiblemente físicamente algunos de los estudiantes o de los maestros podrán llegar físicamente a vivir experiencias tan reales como las que podrían vivir estando en ese lugar físicamente. También creo que lo que hemos estudiado de cómo aprende el cerebro es fundamental mantener unas premisas de lo que significa el arte en el proceso educativo también, para lograr que se mantengan las relaciones, que ese componente de vivir juntos pueda construirse. También asuntos tan pequeños como privilegiar actividades que ayudan a que el cerebro tenga mejores desarrollos. Entonces, yo siento que lo que nombras es una integración de equilibrio, cómo lograr que todo eso que va a seguir avanzándose en temas de tecnología, en temas asociados a la inteligencia artificial, no reemplace el pensamiento propio, ¿cierto? Como esa capacidad de desarrollo en los estudiantes de su pensamiento propio, de crearse esa propia mirada del mundo, integrando todos los recursos que pueda encontrar seguramente, pero nunca perdiendo de perspectiva su capacidad individual. Sí. Ahí me hiciste acordar de algo que quería decir, que muchas veces la escuela, tal como está instituida hoy, quizás tiene esta capacidad de hacer homogéneo, ¿no? Todo el tipo de conocimiento, como se transmite algo de igual manera y los chicos son clase A, clase B, clase C y son todos iguales y ahí creo que hay que empezar a salirse un poco de eso, ¿no? Porque hay heterogeneidad, hay diversidad y hay que empezar como a embrace it, como a abrazarla un poco de alguna manera, permitiendo que esas negociaciones estén dentro del aula también, como no generar en la escuela quizás un espacio idílico donde los chicos vienen solamente quizás a aprender contenido, sino también donde puedan volcar sus miedos, sus preguntas en torno a lo que pasa fuera de la escuela también. Porque ¿qué pasa? O sea, creo que una de las herramientas que tienen los chicos hoy es el celular o los smartphones, que son todas cosas que te meten para adentro en vez de
o sea, te meten para adentro en el sentido de que estás vos con tu teléfono y quizás aislado del contexto físico real que tenés alrededor tuyo. Entonces quizás uno de los retos sería un poco eso, cómo usar el celular o cómo usar esos dispositivos para generar otros sistemas de escucha, que no solamente estén digamos, en el uno a uno. Y borrar y salirse de esa homogeneidad, ¿no? Dejar que entre la incertidumbre, que entren los problemas cotidianos también en la escuela. Como que eso sí que es algo para mí valioso. Por ejemplo, en un ejemplo que te puedo decir, me acuerdo en 2016 creo que fue, que todos los estudiantes de secundario en San Pablo y en casi todo Brasil ocuparon sus escuelas para pedir por mejores edilicias, para pedir por mayores presupuestos, porque las escuelas públicas se caían a pedazos. Y todo lo que hicieron ese año, o sea, para mí fue un ejemplo de lo que puede pasar cuando ellos se autoorganizan. O sea, porque ellos empezaron ocuparon las escuelas no simplemente para ocuparlas, sino para demostrar qué tipo de conocimientos querían también ellos. O sea, ellos organizaban sus propias clases y los docentes muchas veces los acompañaban. Había como otro tipo de dinámicas, ¿no? Como generadas por ellos y por sus intereses. Y eso fue sumamente enriquecedor para mí para ver como la otra cara de la moneda, decir que no están ahí, o sea, hipeándola en el colegio, o sea, están realmente proponiendo un cambio y que tiene que ver sí, con políticas de Estado, con políticas culturales. Eso para mí era un ejemplo de pensamiento y acción artística. O sea, porque estaban buscando un cambio para su propia educación, para su propia formación. Y eso me acuerdo que lo hablamos mucho con los grupos de adolescentes que venían al museo. Entonces invitábamos a bachilleres populares, a bachilleres artísticos al museo para empezar a hablar de lo que estaba pasando en San Pablo, porque en Buenos Aires también suele haber escuelas ocupadas muchas veces, no es algo ajeno. Entonces queríamos comparar cómo estas cosas estaban sucediendo en ambos lados, cuáles eran las inquietudes de esos estudiantes en respecto a lo que pasaba en Buenos Aires, como un poco usar en el buen sentido, ¿no? Como entender lo que pasa afuera para poder traerlo adentro también. Porque las escuelas son espacios políticos, o sea, eso es antes que nada. En las escuelas hablamos muchísimo de la participación. Claro. Creo que todas las propuestas educativas tienen en su filosofía el interés de lograr que sus estudiantes, sus maestros, realmente sean sujetos tenidos en cuenta, que puedan participar activamente, pero eso en la realidad no siempre ocurre, claro. ¿Cierto? Y hoy, a raíz de toda esta conversación, hemos hablado de tener una alta escucha, de comprender las necesidades de quienes están en los roles de aprendiz o de mentor o al revés en estos procesos que son de doble vía. También las universidades y la responsabilidad de conectar el aprendizaje desde la educación inicial para que los profesionales salgan nuevas generaciones que sean de pensamiento mucho más integrador. Y entonces son muchas las personas que hoy pudieran estar diciéndonos dónde puedo escuchar más de estos temas, qué recursos puedo lograr conectarme para saber más de cómo materializar esto en mi aula de clase. Esta posiblemente no es la visión institucional, pero quisiera yo en mi iniciativa como maestro empezar a explorar más de estos asuntos y para eso llega el Deeper Learning, que llega con una posibilidad de generar aprendizaje activo, curiosidad, más preguntas que respuestas. Y en ese ejercicio que nos cuentes un poco, vas a estar aquí en una charla inaugural. Y ese reto que tenemos de conectar a todos los que van a estar en Deeper Learning, queremos que lo vivan quienes están viendo esta conversación y luego pueden ver las charlas inaugurales en retransmisión. Cuéntanos qué podemos encontrar, dónde explorar, dónde quienes estamos curiosos sobre esta nueva visión, queremos profundizar en ella y hacerla posible en la escuela, en un museo, cómo lograr que el maestro en el museo no sea solo un visitante, claro, sino que se vuelva un protagonista. Ahora nos contabas esas iniciativas bonitas que estás explorando en tu experiencia de investigación doctoral. Sí. ¿Cómo lograr ser más que sujetos pasivos, sujetos activos en esta propuesta? Sí, bueno, justamente una
que veníamos hablando antes de ingresar era de Pedagogías Invisibles en Madrid, que vienen desarrollando un trabajo con escuelas y docentes de hace mucho tiempo. En España, por lo menos en Madrid, hay muchas iniciativas de este tipo online que se pueden consultar, de las que yo he podido generar. Quizás puedo pensar en Tablero, que es una de las cosas que iba a mencionar en la charla. Tablero es una plataforma de YouTube que armé justamente con el equipo de NSArte en Bogotá en 2016-17, que no teníamos fondos para generar un programa, pero dado que YouTube es gratis, armamos un programa de entrevistas a personas, artistas, educadores, curadores de toda América Latina y de España. Son videos que se pueden consultar de forma gratuita totalmente, duran entre 5 y 11 minutos, todos en español. No tienen quizás una calidad de sonido perfecta porque muchas veces los grabábamos con nuestros móviles o les pedíamos a ellos que los graben, pero están basados en 2 preguntas que siempre había una que tenían que responder y otra que la íbamos cambiando mes a mes. Una es qué entienden ellos por arte y educación, cómo se complementan estos 2 saberes o estos 2 campos, y otra que íbamos mutando. Pero entonces hoy ese archivo ya tiene como más de 50 videos y se usa muchísimo todavía en clases para fomentar ejercicios. Después está como cada uno lo quiera usar. Entonces, digo, eso puede ser quizás un recurso. Y después hay hay muchísima bibliografía online. La que se me viene a la cabeza en este momento, a raíz de lo que hablábamos antes, es el libro, la publicación que han sacado en Fundación Proa por una institución híbrida, que lo editó y lo escribió Rosario García Martínez, que es la que dirige, la que está dentro del área de educación de Fundación Proa. Es un libro que se descarga gratuito o se lee en Issuu, que tiene que ver con el trabajo que han realizado los docentes de universidades con Fundación Proa en relación a algunas exposiciones. Bueno, es un libro que aporta, digamos, bastante. Después están también todas las revistas Errata, que me parece son también de aquí. Hay mucho material, pero bueno, los invito también en la charla mañana vamos a seguir profundizando en eso, así que sí. Luego de esta conversación, yo creo que es muy importante que todos los que trabajamos en el sector educación sepamos entender que profesionales como Renata siempre podrán generar alto valor en nuestra mirada educativa, que no solo quienes están alrededor de la educación porque se formaron para ser educadores son quienes hoy pueden transformar las realidades. Y esta invitación es para maestros, directivos docentes, líderes comunitarios que trabajan desde procesos de educación, a conectarse con estas personas maravillosas que están en otros sectores, pero que sus reflexiones están alrededor de cómo debemos aprender, las experiencias a dónde nos deben llevar. Y para cerrar esta conversación, quiero dejarte esa responsabilidad a ti, que nos dejes un mensaje, ese mensaje que nos deje una herencia, una huella sobre hacia dónde deberíamos ir y qué rol deberíamos estar en este momento jugando para lograr que esa educación cambie, para que niños, adolescentes tengan las oportunidades que también tuviste tú y que puedan tener otros más alrededor de este pensamiento. Bueno, primero creo que sería generar la curiosidad, la autocuriosidad también, la escucha y sobre todo como salirnos de la jerarquía de los roles un poco. Como en eso creo que hay que trabajar bastante todavía, que todos podemos aprender de todos, pero que sí hace falta poder tener una escucha muy predispuesta y que el tema de la atención justamente hoy en día es uno de los valores que más escasean, ¿no? Como realmente poder prestar la atención a algo o a alguien en una situación es algo sobrevalorado y me parece que de ahí todavía podemos aprender mucho. Y por último, la integración del cuerpo y mente en el proceso de aprendizaje. Como que no todo pasa por lo intelectual, sino también desde el cuerpo. Aprender a escuchar, la intuición, o sea, todas esas herramientas que no te enseñan quizás en un colegio, ¿no? Pero que sí son claves para las decisiones que uno puede tomar.
que esta conversación sea una oportunidad para que en ustedes queden muchísimas preguntas, como lo hemos dicho todo el tiempo en este diálogo. Necesitamos que todo el tiempo nos generen más inquietudes para buscar respuestas, porque el entorno cambia, la escuela cambia y los seres humanos que habitamos este ecosistema estamos cambiando todo el tiempo. Gracias por estar con nosotros hoy aquí, Renata. Gracias a ustedes por conectarse en esta conversación y seguiremos con unas nuevas que permitan hacerse más preguntas.